Al principio, antes de que existiera el tiempo, solo había vacío, un espacio profundo y sin forma donde el silencio y la oscuridad se entrelazaban como una danza sin fin. El cosmos, en su inmensidad ilimitada, estaba impregnado del misterio de la creación, esperando un impulso divino para despertar. La voz del Creador, eterna e inmutable, susurró a través del abismo, y un estallido de luz trascendente atravesó la oscuridad, creando la primera chispa de la existencia. La luz, pura y radiante, iluminó el vacío, y el sonido de la creación resonó en el vacío, como una sinfonía cósmica. Con la luz que atravesó la nada, el Creador separó las aguas del cielo y de la tierra, y el mundo físico comenzó a tomar forma. En cada espacio terrestre brotaba un paisaje impresionante, océanos infinitos, montañas imponentes, vastos bosques verdes y cielos azules que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Y así fue creado el mundo, reflejo de la belleza y grandeza del Creador. Cada átomo de la creación era una nota perfecta en la melodía del universo. Sin embargo, con la creación surgió también el concepto de elección, la libertad, el don más precioso que se confirió. El Creador, al ver que la tierra estaba llena de belleza pero aún sin alma, decidió crear al hombre. De una tierra fértil formó al hombre, con manos cuidadosas y un corazón que palpitaba de potencial. Y mientras soplaba su espíritu sobre él, el hombre abrió los ojos, respirando vida por primera vez. El Creador miró al hombre y vio que era bueno, pero aún así, el hombre estaba solo. Luego tomó una costilla del hombre y creó a la mujer, dándole vida y plenitud. Juntos, el hombre y la mujer vivirían en armonía, en el paraíso, con la libertad de vivir sin dolor ni sufrimiento, pero con la responsabilidad de mantener la armonía y elegir el bien. El hombre y la mujer vivían en el jardín del Edén, donde todo era perfecto y abundante. Caminaron por los vastos paisajes, hablaron con los animales y vieron cada rincón del paraíso. El Creador les advirtió sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndoles sobre el poder de su elección. Pero en su corazón la curiosidad y el deseo empezaron a crecer. La serpiente, astuta y manipuladora, se acercó a la mujer y la sedujo con dulces palabras. «¿Por qué temer a la sabiduría?», susurró. La mujer, sedienta de algo más, probó el fruto prohibido y pronto el hombre siguió su ejemplo. Se perdió la inocencia. Después de comer la fruta, los ojos del hombre y la mujer se abrieron y, por primera vez, se sintieron avergonzados. El paraíso, que alguna vez fue perfecto, ahora parecía lejano y frío. El Creador los buscó en el jardín, llamándolos, pero ellos se escondieron, conscientes de su error. El Creador los confrontó y la verdad de su elección fue revelada. La consecuencia fue la expulsión del Edén, y el mundo, ahora marcado por el pecado, se volvería más difícil. Pero en el fondo de esta tragedia, se hizo una promesa: la humanidad sería redimida, porque de la descendencia de la mujer vendría quien restauraría todo. Con la expulsión del Edén, el mundo se convirtió en un lugar de dolor y penurias, pero la promesa de salvación permaneció. El hombre y la mujer, aunque llevaban la marca de la caída, comenzaron a construir una nueva vida, con renovadas esperanzas para el futuro. El Creador ha hablado a través de los siglos, enviando señales de redención. E incluso en el sufrimiento, brillará una luz que recordará a todos que mediante la elección y el arrepentimiento, la salvación es posible. El Creador, en su infinita sabiduría, sabía que la libertad del hombre siempre vendría con el peso de la elección, pero también con la posibilidad de transformación. La promesa de redención nunca desapareció, porque Él había plantado la semilla de la esperanza en los corazones de la humanidad. La creación, con todos sus dolores y alegrías, seguiría expandiéndose, pero la historia de la caída sería también la historia de la ascensión. Con el tiempo, la humanidad creció y se extendió por la tierra, cada ser humano con el don de elegir, pero también con el peso de sus decisiones. El pecado, que entró por primera vez en el mundo a través de Adán y Eva, se extendió como una sombra que amenazaba con apagar la luz de la creación. Sin embargo, la chispa divina nunca se apagó. En medio del dolor y el sufrimiento surgieron héroes, profetas y sabios que mantuvieron viva la llama de la promesa de la redención.
La humanidad, aún en su fragilidad, encontró momentos de belleza, amor y conexión con el Creador, como pequeños reflejos del paraíso perdido. El Creador miró con compasión a sus criaturas, esperando el día en que la promesa de salvación se cumpliría completamente. Pasaron las generaciones y la humanidad continuó su camino, con sus errores y victorias. Pero, como había prometido, la salvación se acercaba. Sería enviado aquel que redimiría al mundo y restauraría la armonía del Edén. Llevaría de forma sencilla pero transformadora, en un nacimiento humilde, sin pompas, pero con una verdad que cambiaría el curso de la historia. El Creador, en su infinito amor, se hizo carne y vino a habitar entre los hombres, trayendo el mensaje de perdón, compasión y verdadera libertad, la libertad de amar y ser amado. La vida del Redentor estuvo marcada por milagros, profundas enseñanzas y una inmensa compasión. Sin embargo, el camino hacia la redención requería sacrificio. Eligió la cruz, no como una derrota, sino como la mayor expresión de amor y libertad. Su muerte, aunque dolorosa, abrió un nuevo camino para la humanidad. Ya sin estar atados por el pecado y la muerte, los humanos ahora podían alcanzar el perdón y la reconciliación con el Creador. Su resurrección, 3 días después, fue la promesa cumplida, la muerte fue vencida y la esperanza de un nuevo Edén se hizo realidad. La luz que se había perdido en el Edén ahora vuelve a brillar, más brillante que nunca, en todos aquellos que creen y caminan en la verdad y el amor. Después de la ascensión del Redentor, la humanidad fue llamada a vivir con los ojos puestos en la promesa final, la restauración completa del Edén. El nuevo Edén ya no será un jardín físico, sino una comunión espiritual con el Creador, donde el dolor, la tristeza y la muerte serán desterrados para siempre. Los humanos, ahora reconciliados con Dios, vivirán en perfecta armonía, libres de tentaciones y tinieblas. El tiempo será trascendido y la creación, en todo su esplendor, será renovada, reflejando la perfección del propósito divino. El amor, la libertad y la paz reinarían para siempre, y la promesa del Edén perdido se convertiría en la realidad eterna para aquellos que, a través de la fe y el arrepentimiento, se dejaran transformar. El ciclo de la creación lleva a su consumación, pero al mismo tiempo, se abre ante todos un nuevo comienzo. La humanidad, ahora plenamente redimida, experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Creador, en su infinita bondad, observa su obra consumada. El misterio de la creación y de la caída, de la tentación y del sacrificio, finalmente se revela como parte de un perfecto plan divino. La libertad humana, con todas sus opciones y consecuencias, encaja en el panorama general de la redención. La eternidad, libre de dolor y separación, comienza a desplegarse, y el amor de Dios se convierte en la verdad que sostiene toda la creación. La historia de Caín y Abel es una tragedia marcada por la envidia, el fratricidio y el peso de una maldición divina. En los albores de la humanidad, Adán y Eva enfrentan el peso de su desobediencia. Después de ser expulsados del Edén, viven en una tierra árida e inhóspita, cultivando la tierra para sobrevivir. En medio de su sufrimiento, encuentran consuelo en sus 2 hijos, Caín, el primogénito, y Abel, el menor. Desde una edad temprana, cada niño tiene características distintas. Caín, fuerte y decidido, se dedica a la agricultura. Abel, manso y sereno, es un pastor. A pesar de las dificultades, la esperanza florece en la promesa de que sus hijos construirán una nueva era de obediencia y fe. Caín y Abel crecen como hermanos cercanos, juegan en el campo y aprenden los oficios de sus padres. Caín desarrolla un espíritu competitivo, siempre buscando superar los desafíos, mientras que Abel demuestra un alma pacífica, preocupándose más por ayudar a los demás que por ganar. Aunque son diferentes, los dos comparten sueños y risas. Durante una noche estrellada, hacen un pacto para protegerse siempre el uno al otro, jurando nunca dejar que nada los separe. Ya adultos jóvenes, los hermanos deciden ofrecer sus mejores frutos al Señor en agradecimiento por sus bendiciones. Caín trae los frutos más abundantes de su cosecha, mientras que Abel elige los corderos más sanos de su rebaño. Ambos presentan sus ofrendas en el altar,
Pero Dios acepta solo el sacrificio de Abel, ya que ve en Abel un corazón puro y una elección hecha con amor y devoción. Para Caín, este rechazo es devastador. Siente que su esfuerzo y arduo trabajo no son reconocidos, y su corazón comienza a consumirse por la envidia. El rechazo de Caín ante el altar se convierte en una herida profunda. Evita a Abel y comienza a murmurar contra Dios, creyendo que ha sido agraviado. Abel, preocupado, intenta consolar a su hermano, pero sus palabras solo inflaman la ira de Caín, quien interpreta la bondad de Abel como arrogancia. Caín pasa noches sin dormir, atormentado por pensamientos de inferioridad y odio. La envidia consume su corazón y comienza a planear una forma de aliviar su dolor. Una mañana, Caín invita a Abel al campo, alegando que quiere discutir una manera de mejorar sus ofertas. Abel, confiando siempre en su hermano, acepta la invitación sin sospechar nada. En medio del campo, Caín se enfrenta a Abel, acusándolo de robarle el favor de Dios y humillarlo. La confrontación verbal desemboca en violencia. Consumido por el odio, Caín ataca a Abel y le quita la vida. El campo, que alguna vez fue un lugar de unidad, es ahora el escenario de una tragedia. Dios se aparece a Caín y le pregunta: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín responde evasivamente: soy yo el guardián de mi hermano. Dios, sabiendo la verdad, se enfrenta a Caín y pronuncia su castigo: será un vagabundo sobre la tierra, cargando para siempre el peso de su culpa. Caín pide misericordia, temiendo que otros lo maten, pero Dios le pone una marca en la frente, asegurándose de que nadie le haga daño. Con la marca en la frente, Caín abandona su tierra natal. Mira hacia atrás por última vez y ve el lugar donde creció y donde cometió su crimen. Cada paso que da se siente más pesado que el anterior y la soledad se convierte en su única compañera. La tierra que alguna vez fue su fortaleza ahora lo rechaza, haciendo imposible el cultivo. Mientras deambula por el desierto, Caín siente como una herida constante el peso de su culpa y el silencio de Dios. Las interminables arenas se extienden ante él, un duro e implacable recordatorio de la vida que dejó atrás. Cada noche, bajo la fría mirada de las estrellas, se pregunta si la redención es posible. Sin embargo, a pesar de la abrumadora carga, sigue adelante, impulsado por la débil esperanza de forjarse una nueva existencia. Su viaje se convierte en una frágil danza entre la desesperación y la supervivencia, mientras el recuerdo de la voz de su hermano resuena débilmente en el viento. A lo largo de su viaje, Caín intenta orar, pero siente que Dios ya no escucha. Clama al cielo preguntando si hay redención para alguien como él. El único sonido que recibe como respuesta es el eco de su propia voz. Caín se da cuenta de que su castigo no es solo el exilio físico, sino también la separación espiritual. La marca en su frente se convierte en un recordatorio constante de su alejamiento de Dios. Caín, agobiado por el peso de su pasado, llega a la lejana tierra de Nod. Buscando un nuevo comienzo, se propone construir una ciudad, a ladrillo, como si el trabajo físico pudiera ayudarlo a olvidar la sangre que una vez derramó. Con el tiempo, reúne compañeros, formando una comunidad pequeña pero en crecimiento. Aunque crea un lugar de refugio y vida, siempre se le escapa una sensación de paz. La marca en su frente, un eterno recordatorio de su maldición, sirve tanto de escudo como de estigma. Para algunos, Caín se convierte en una figura de respeto por su resiliencia y determinación. Para otros, es un hombre al que hay que temer y su presencia es un sombrío recordatorio de la justicia divina. Incluso rodeado por el bullicio de una ciudad bulliciosa, siente el vacío interior, anhelándola. Incluso en Nod, Caín está atormentado por los recuerdos de Abel. Recuerda los momentos felices que compartieron y cómo traicionó la confianza de su hermano. Durante una noche silenciosa, sueña con Abel, que lo mira en silencio, pero no pronuncia una palabra de condena. Caín se despierta llorando y se da cuenta de que el perdón que más desea es el de Abel, un perdón que nunca tendrá. Caín comienza a contar su historia a los habitantes de Nod, utilizando su vida como advertencia sobre los peligros de la envidia y el pecado. Se convierte en un ejemplo vivo de las consecuencias de desafiar a Dios y cometer un crimen contra la propia sangre.
Sus palabras, llenas de tristeza y arrepentimiento, a menudo dejan a quienes lo escuchan en silencio, y sus ojos reflejan una mezcla de miedo y comprensión. Aunque todavía lleva su carga, hay un pequeño alivio al saber que su dolor puede impedir que otros sigan el mismo camino. Poco a poco, se da cuenta de cómo su historia influye en las decisiones de los demás, fomentando la unidad donde la división podría haber prosperado. Sin embargo, aunque su voz sirve de guía para los demás, Caín sigue atormentado por el conocimiento de que nunca podrá deshacer el pasado. La marca en su frente le recuerda diariamente su transgresión, pero sus esfuerzos por enseñar y advertir aportan un destello de significado a su existencia, que de otro modo sería atormentada. En su soledad, comienza a creer que tal vez, ayudando a otros a evitar su destino, podría encontrar una apariencia de redención. Ya anciano, Caín se retira a un lugar aislado donde ofrece su oración final. Reconoce sus errores y agradece a Dios por la oportunidad de contar su historia. Su oración está llena de pesar, pero también de aceptación. Los años de vagar, construir y advertir a otros han desgastado su cuerpo, pero también han aportado claridad a su alma. Siente una suave brisa tocar su rostro y lo interpreta como una señal de que Dios ha escuchado sus palabras. En ese momento, Caín reflexiona sobre su vida, el dolor que soportó y las lecciones que transmitió a los demás. Aunque su marca permanece, ahora se siente más ligera, como si su arrepentimiento y propósito hubieran disminuido su peso. Mira el horizonte por última vez, donde el sol poniente pinta el cielo con tonos suaves e indulgentes. Con una leve sonrisa, cierra los ojos y siente una paz que había creído imposible. Caín finalmente se rinde al silencio, su viaje completo, su historia grabada en las arenas del tiempo. La historia de Caín y Abel se convierte en un hito para los descendientes de Adán y Eva. Cuentan esta tragedia como un recordatorio del valor de la armonía y el perdón. Alrededor de las fogatas y dentro de los muros de los asentamientos en crecimiento, los padres cuentan la historia a sus hijos, instándolos a aprender de los errores de sus antepasados. El legado de Caín es el de una vida aprendida demasiado tarde, una sombría advertencia sobre el poder destructivo de la envidia y la ira. Su marca, aunque ya no es visible, perdura en los corazones de la humanidad como símbolo de las consecuencias de desviarse de la justicia. Mientras tanto, Abel se convierte en un símbolo de pureza y sacrificio, y su nombre evoca tanto dolor como reverencia entre sus descendientes. La historia de los hermanos da forma al tejido moral de su linaje, incorporando lecciones de compasión, humildad y la necesidad de reconciliarse antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de generaciones, la tragedia se convierte en una piedra angular de su memoria colectiva, inspirando leyes, tradiciones y rituales diseñados para fomentar la unidad y prevenir conflictos. Aunque sus vidas estuvieron marcadas por el dolor, el legado de Caín y Abel se convierte en una luz guía para quienes vienen después, recordándoles el delicado equilibrio entre justicia y misericordia. En sus últimos días, Caín se retira a un lugar solitario, rodeado de naturaleza. Reflexiona sobre todo lo que ha vivido, buscando en sus recuerdos alguna señal de perdón por parte de Abel. A pesar de su pesar, se da cuenta de que el perdón que más anhelaba no es posible en esta vida. Se pregunta si Abel, en el más allá, encontró la paz y si alguna vez podría haber una reunión donde finalmente se puedan escuchar las palabras no dichas. Entiende que la marca en su frente no es solo un castigo, sino también un recordatorio de que la gracia y la redención provienen de Dios, no de sus propios esfuerzos. La marca, que alguna vez fue fuente de vergüenza, ahora se siente como un emblema agridulce de la justicia divina y la misericordia entrelazadas. Acepta su condición, aunque su peso nunca lo abandonará por completo. A medida que pasan los días, Caín encuentra consuelo en el susurro de las hojas y los suaves susurros del viento, como si la naturaleza misma le ofreciera una apariencia de perdón. Pasa sus últimas horas en oración tranquila, agradeciendo a Dios por las lecciones que aprendió y la fuerza para perseverar. Cuando llega el momento, Caín cierra los ojos, entregando su espíritu con un corazón que, aunque agobiado, está en paz. Después de la muerte de Caín, su historia es contada por generaciones.
Algunos lo ven como un villano, mientras que otros lo ven como un hombre destrozado que buscó la redención hasta el final. La narrativa de Caín y Abel trasciende el tiempo, siendo utilizada como una lección sobre los peligros de la envidia, la importancia del amor fraternal y la complejidad del perdón. Los descendientes de Adán y Eva aprenden de esta tragedia la importancia de caminar cerca de Dios y evitar los errores de Caín, honrando al mismo tiempo la memoria de Abel, el primer mártir de la humanidad. A medida que la historia se transmite, se convierte en la piedra angular de su identidad compartida, moldea su brújula moral y sirve como recordatorio de la fragilidad de las relaciones humanas. A través de esta historia, los descendientes prometen cultivar la compasión y la humildad, esforzándose por construir un mundo donde la armonía triunfe sobre la discordia. En el sacrificio de Abel, ven el llamado supremo a la justicia, y en el viaje de Caín, una advertencia de que incluso en el fracaso, la búsqueda de la redención tiene significado. Sus vidas están moldeadas para siempre por los ecos de los hermanos, un testimonio del poder duradero del amor, la pérdida y la gracia.